Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Doc? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Celebrando el Día Mundial del Cerebro, el día de hoy, 22 de julio, para toda América Latina, que hoy también tenemos un representante ya conocido, si nos han seguido en otras transmisiones. Pues, no, bueno, y aparte el boss es súper conocido, ¿no? El jefe es mega conocido, un gran neuropediatra colombiano que tenemos el gusto de saludar hoy. Ahí está Orlando. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Eduardo, Juan Carlos. Un placer estar otra vez con ustedes. Qué rico. ¿Cómo está, Doc? Es un honor tenerte de nuevo, mi estimado maestro. Un honor. También, Doc. Honor que me inviten. Eso, Orlando. ¿Cómo está todo en Colombia? ¿Todo bien? Bien, bien, afortunadamente. Igual con el COVID, pero muy difícil, está muy duro acá, muchos casos. Vamos con muchos casos, desafortunadamente. Bueno, pues síganse cuidando muchísimo por allá. También tenemos hoy la presencia de la doctora Silvia Hidalgo. Silvia, ¿cómo estás? Nuestra física que tiene su micrófono apagado. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Silvia. ¿Qué dices? Pues aquí un gustazo estar con ustedes el día de hoy, celebrando el cerebro, ese órgano tan mágico que no acabamos de entender. Y pues aquí con todo para platicar, pasar un buen momento. Perfecto, perfecto. Y también tenemos al máster Rodríguez Moreno. Rodrigo, ¿cómo estás? Genetista. Muy bien, doctor. Qué bueno, qué gusto que estés con nosotros, Rodrigo, aquí sumado en este día tan maravilloso para platicar con todos nuestros papás y toda la gente sobre, bueno, lo que queremos dar es como una perspectiva de los nuevos avances o de los avances que estamos teniendo en materia del estudio del cerebro, los diagnósticos y los tratamientos. No pudo estar con nosotros el doctor Lázaro Gómez de La Habana, Cuba, pero nos compartió algo de lo que están haciendo, que también Orlando hablará un poco de lo que es la estimulación cerebral profunda y de los nuevos temas en estimulación eléctrica, magnética, y a ver si hablamos un poco de radiofrecuencia también sobre este tema, ¿no? Oye, Orlando, entonces quisiéramos empezar así rapidísimo. Ahora es el Día Mundial del Cerebro, ¿no? Y yo venía pensando desde la mañana, ¿no? Esta parte de nuestro organismo que representa pues es un órgano pequeño en realidad, con esta gran incógnita donde de repente los estudios demuestran cosas maravillosas y al mismo tiempo que seguimos siendo tan primitivos y biológicos, ¿no? Sí, de acuerdo, sobre todo en el cerebro en desarrollo, ¿no? En el que afortunadamente trabajamos nosotros. Cada día tenemos más sorpresas. Cualquier edad es importante, no quiero obviamente decir que no, pero en el trabajo que tenemos en el día a día con nuestros chicos, nos sorprendemos, creemos que podemos hablar de pronóstico y nos enseñan que el cerebro tiene más que plasticidad, tiene magia. Y pues mucho por aprender, mucho por el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Por eso espectacular la reunión de hoy con los colegas, genética, neuroradiología, nos apoyamos cada día más en ellos. Ya no somos el médico del consultorio, ya tenemos que ser equipo de trabajo, grupo de neurorehabilitación, en donde ya quedó demostrado claramente que en muchos casos se logran avances maravillosos, técnicas de integración sensorial, chicos que antes tenían dificultades de alimentación, de deglución, con muy buen trabajo se logran avances importantes. Creo que hay mucho todavía, hemos ganado bastante, pero hay mucho por aprender en el día a día y nuestros chicos y sus familias son los que nos motivan y nos enseñan todos los días. Ok, oye, yo creo que, y no nada más hablando de la interrelación que tenemos con rehabilitadores y psicólogos, sino cómo hemos aprendido en nuestra nueva etapa, ¿no? A sumar, por ejemplo,
ingenieros, biomecánicos, o sea, toda una serie de gente multidisciplinaria que no tiene que ver directamente con la medicina, no son médicos, pero que, y ahorita lo va a hablar Silvia, ¿no? Que es una física, es doctora en ciencias, pero física, y cómo también los ingenieros y todos nos han venido ayudando muchísimo a entender más la potencialidad del cerebro, ¿no? Claro, nunca hubiéramos pensado en encontrar opción de trabajo para biólogo computacional. Eso como que no nos cabía en la cabeza, la tecnología, inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas nos está revolucionando completamente las neurociencias y eso es una maravilla definitivamente. Definitivo. Y yo creo que en esto, Silvia, a mí me encantaría que pudieras presentarnos algo de lo nuevo que se ha venido dando en materia diagnóstica. Yo creo que en los últimos 30 años ha sido, digo, si nos ponemos a pensar que la tomografía realmente es muy joven y que de repente pasamos de ver al cerebro y lo pudimos ver ya en un estado vivo más real, ¿no? Y de repente se desarrolla la resonancia que en realidad empieza a tomar fuerza a partir de los 80s, ¿no? Más o menos. Sí, así es. Y ahora, ¿qué estamos haciendo, Silvia? ¿Qué nos puede presentar y maravillar con todo lo que estamos haciendo o todos los avances que hay en esto, ¿no? Bueno, pues así como lo estás mencionando, pues uno pensaría que la física no tiene nada que ver aparentemente con la medicina. Y bueno, a fin de cuentas es importante recordar como los orígenes y recordar que pues estamos hechos a fin de cuenta de átomos, ¿no? Y átomos y moléculas. Entonces, esta tecnología, digamos ahorita, por ejemplo, la parte de resonancia magnética, pues se encarga de alguna manera de tratar de obtener información a partir de estos átomos, por ejemplo, de hidrógeno, y a partir de esta información poder tener imágenes del cerebro, ¿no? Por ejemplo, entonces, vamos a ver. No, y que ya podemos ver no solo la estructura del cerebro, sino ya podemos ver la funcionalidad en tiempo real de cómo se activan algunas de las zonas cerebrales y que eso se vuelve impresionante, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahorita en el Departamento de Imagenología, en el Hospital Infantil de México, conjuntamente con el Departamento de Física de la UAM Iztapalapa, pues nos hemos metido ya en este asunto más directo. Esta es una imagen de un equipo de resonancia magnética que nosotros tenemos en el Hospital Infantil de México. Es un equipo no se ve, Silvia. ¿No se ve? No. ¿De verdad? Salimos en negro. Ahí estamos, Silvia. Si le das presentación, ahí estamos. A ver, ¿sí lo ven? No, presentación, da la presentación. Ahí, puedes presentarlo y a ver si estamos. ¿Se ve tu pantalla de la computadora? Ajá. ¿Pero se ve la de PowerPoint o no? Se ve la de PowerPoint, pero no se ve en presentación. Se ve la diapositiva. Amplíala abajo. ¿En esta parte? Sí. Ahí. Es que ahí le doy. ¿Y se ve? No. Bueno, la voy a dar así porque... Sí, no te preocupes. Bueno, entonces... Ahí estamos. Bueno, entonces... Bueno, la idea, este es el equipo que nosotros contamos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es un equipo de 3 Teslas, entonces un papá preguntaría, ¿qué es eso, no? ¿Qué le va a pasar a mi hijo cuando entra? Realmente esta técnica de la imagen por resonancia magnética es una técnica muy noble, usamos radiación no ionizante, es decir, no hay un daño directo, por ejemplo, en el caso de tomarse una imagen de tomografía que te la tomas, si te la tuvieses que tomar todos los días, habría que pensar el tema de protección radiológica. En el caso de la resonancia magnética no está contraindicado, básicamente es un imán en el cual va a entrar el niño o el paciente y de ahí pues podemos obtener cualquier parte del cuerpo humano. Sin embargo, como dice el doctor Barragán, a partir de los 80s, 90s, en el 2000, se da un boom impresionante en donde se empieza a estudiar la parte del cerebro humano, ¿no? Entonces, esta es una
un videíto en donde estamos tratando de ver un cerebro y todas las conexiones que puedan tener, ¿no? Y ahorita uno de los temas que nosotros estamos desarrollando en el hospital infantil es tratar de ver esta parte del conectoma humano pediátrico, ¿no? La pregunta siempre es, ¿cómo se ve un cerebro normal, ¿no? ¿Qué es un cerebro normal? A partir de ahí, tratar de entender ese cerebro y poderlo analizar y poderlo irlo comparando cuando hay una patología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un déficit de atención, ¿qué tanto se pudiera estar alterando, ¿no? Y lo que hacemos básicamente cuando entra el niño, por ejemplo, este equipo de resonancia magnética, el niño se acuesta, se le ponen unos audífonos porque el equipo hace bastante ruido y nada más, no le inyectamos nada, no lo tocamos, el niño debe estar muy quietecito. Generalmente, pues niños a partir de 6 años, 5 o 6 años, son bastante cooperativos y a partir de ahí, pues ya empezamos a tomar esta clase de estudios. Por ejemplo, aquí, esta técnica es una técnica bastante bonita porque está basada en el movimiento de agua, en este caso, dentro del cerebro, por ejemplo, el extracelular, ¿no? Esa técnica es muy sensible a tratar de ver esos movimientos que parecieran que son muy difíciles de capturar. Entonces, esta técnica de resonancia magnética, digamos, anatómicamente, pues podemos ver imágenes bastante buenas del cerebro, podemos ver materia gris, materia blanca, y bueno, a partir de ahí, pues las diferentes regiones de interés. Aparentemente, un cerebro se puede ver bastante bien anatómicamente. La pregunta es, ¿qué pasa cuando funcionalmente hay algo que no está conectando? Hay un problema de lenguaje. Y lo que vamos a ver ahora es que estos hilos que nosotros vemos, lo podemos considerar, por ejemplo, o podemos hacer una analogía, como si fueran pequeñas carreteras, ¿no? Entonces, uno va a moverse de una ciudad a otra, ¿y qué es lo que haces para desplazarte? Tomas esa autopista y te vas moviendo, ¿no? Cuando empieza a tener esa actividad de carros, digamos, entonces decimos, se está utilizando esa carretera, hay una funcionalidad. Lo que nosotros hemos aprendido en estos últimos 10 años que hemos estado trabajando en esta parte de investigación es que hemos notado que esas carreteras se pueden tener, pero a veces no están lo suficientemente estimuladas para que el niño las utilice, ¿no? Entonces, lo que vemos es que pudiera ser que esas carreteras existen, ¿no? Por ejemplo, vemos este arbolito que tiene todas las ramas, se ven las hojitas, entonces dentro de esas ramas pues tenemos esas pequeñas hojitas que están naciendo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos viendo un déficit de atención? Tiene las ramas, pero no tienen las hojitas, no hay esa funcionalidad. Entonces, esta técnica que estamos nosotros ahorita compartiendo funcionalmente nos da bastante información, ¿no? Entonces, pues la idea es que, por ejemplo, nosotros podamos ver el sistema óptico, qué regiones están involucradas, si en esas carreteras está fluyendo información o no está fluyendo información, ¿no? O, por ejemplo, un niño que tiene problemas motrices, ¿no? Entonces, vemos el sistema motor. Estos que les estoy mostrando son niños sanos, pero ¿qué pasa cuando ese niño tiene un pequeño problema de movimiento? Y la pregunta es, ¿en dónde está el problema, no? Y el neurólogo, por supuesto, hace todo un diagnóstico clínico, pero lo que queremos al hacer esta clase de estudios es poderle dar al neurólogo un biomarcador. Este biomarcador pues le va a permitir de alguna manera tomar una decisión para ver qué tratamiento se le pueda dar o qué terapia le pudiera ayudar para poder que el niño siga adelante, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de déficit de atención, al estar estudiando diferentes conexiones, vemos que probablemente estas pequeñas carreteritas pues no aparezcan en el estudio, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, con un niño control, un niño sano, ¿no? Y pues hemos estado buscando este biomarcador que le permita al neurólogo, en este caso a nuestro equipo del Hospital Infantil de México, con el doctor Barragán, el doctor Juan Carlos, ir analizando estos niños, ir compaginando, por supuesto, con la clínica que van realizando. Entonces, por ejemplo, este es el caso de un niño en donde
que había sido diagnosticado con déficit de atención, pasa un año en el cual se le manda un tratamiento, el neurólogo le manda el tratamiento, al año le volvemos a hacer el estudio y la sorpresa que nos llevamos es que esas carreteras que aparentemente no existían, vemos que empiezan a funcionar, ¿no? Entonces, pues eso es bastante interesante. Y bueno, entonces la idea es que con esto podamos tener un biomarcador que nos permita tener de alguna manera un diagnóstico un tanto mucho más certero, y no solo eso, tener una evaluación, en este caso post tratamiento, y ver efectivamente que con la clínica pues el niño va mejorando, ¿no? Entonces, pues esto nos ha llevado a tratar de estudiar niños sanos y ver efectivamente que en el transcurso de tiempo, post tratamiento, pues sí efectivamente ha ido teniendo una mejora. Ahora, niños con problemas de obesidad, también observamos que empieza a cambiar esa funcionalidad del cerebro. Entonces, nos hemos dado a la tarea de ver qué regiones pudieran estar alteradas y en base a eso, pues tratar de ver qué tratamiento el neurólogo le pueda otorgar, ¿no? Hay una motricidad alterada. ¿En qué región pudiera estar alterada esa motricidad? Problemas de lenguaje. El lenguaje es sumamente complicado, sin embargo, lo que hemos visto es que hay varias regiones del cerebro involucradas, ¿no? Entonces, al acercarse uno al neurólogo, pues ya te va diciendo qué región pudiera tener alterada. Lo vamos estudiando con la parte de neuroimagen. Hacemos un tratamiento estadístico de imagen bastante pesado para poder tener esta clase de información, ¿no? Y bueno, no solamente lo podemos aplicar en déficit de atención, en epilepsia, también lo estamos estudiando en distrofia muscular, problemas de lenguaje, en niños con autismo, empiezan a salir cada vez más resultados y bueno, podemos ver a fin de cuentas qué región pudiera tener, ¿no? Entonces, problemas de aprendizaje. ¿Qué significa un problema de aprendizaje? Y bueno, como decíamos al principio de esta charla, pues estábamos viendo que el cerebro sigue siendo un mundo desconocido, pero lo interesante es que a partir de estas técnicas nosotros podamos entender, ¿no? Esta parte de resonancia magnética funcional también es sumamente interesante porque nos permite ver de qué manera está conectada las diferentes regiones del cerebro, ¿no? Entonces, lo que podemos aquí ver rápidamente, por ejemplo, hicimos un estudio en donde le dábamos olores a los niños, chocolate, acetona y cebolla, ¿no? Fueron niños sanos contra niños con obesidad y lo que observamos es que en el rojo tenemos los niños sanos, vemos que son simplemente dos regiones que se están conectando, pero en los niños con problemas de obesidad vemos que la información empieza a viajar por diferentes zonas del cerebro, ¿no? De alguna manera el frenar, el tratar de comer al estar percibiendo el olor del chocolate, por ejemplo, que es este caso, es como más complicado en el caso del cerebro del niño, ¿no? Del lenguaje, pues encontramos igual lo que les decía, pues muchas regiones, aun cuando ahorita, por ejemplo, que estamos empezando a ya tener ya resultados más fijos, en el caso de comparar niños con autismo y niños con problemas de lenguaje, vemos que hay zonas más involucradas en una con respecto a la otra. Por supuesto que esta técnica es súper útil, por ejemplo, cuando también hay problemas oncológicos, nos permite ver qué vías pudieran estar alteradas y cómo podemos apoyar, ¿no? Bueno, hay un grupo de trabajo, no puse a todos, pero son los más importantes ahorita que han estado trabajando en toda esta parte. Voy a dejar de compartir. Muy bien. No, interesantísimo, ¿no? ¿Qué tanto te ayuda, mi estimado Orlando, tener estas imágenes en la clínica diaria, ¿no? Que puedas ver la conectividad, que puedas medir, por ejemplo, hay otra técnica muy interesante que permite medir las concentraciones de glucosa, ¿no? Cuando se activan algunas áreas que se llama VOLT, ¿no? Que es el consumo de oxígeno y de glucosa. Y bueno, ya nos presentaste, Silvia, lo del conectoma, ¿no? Que también estamos trabajando interesantemente sobre eso. Sí. ¿Pero qué tenemos que decir de ti, Orlando?
Silvia, fabuloso, excelente. Nos ayuda en la práctica mucho en el área en mi área principalmente, en epilepsia y movimientos anormales, nos ayuda muchísimo, no solamente en el estudio, en el diagnóstico, sino en planeamiento quirúrgico, por ejemplo, en los pacientes que son candidatos para cirugía y que vamos a llevar a cirugía cualquier tipo, nos ayuda, es una herramienta indispensable. La tractografía es clave, sobre todo en esas cirugías de tipo resectivo o desconectivas, o en las que vamos a trabajar en áreas elocuentes. Ya en la práctica, digamos que en áreas como autismo, esta investigación, todo lo que hace Silvia y su grupo y todo, nos ayuda a aclarar, pero digamos que no son exámenes que utilizamos en el día a día, sino no le pedimos a todos los chicos con autismo una resonancia funcional. Creo que deberíamos llegar allá, probablemente lleguemos allá, pero pues hay que también tener en cuenta desde el punto de vista costo-beneficio, sobre todo en nuestros países con limitaciones de recursos importantes. Pero este conocimiento, esta investigación que muestra Silvia, en casos como autismo nos está enseñando muchísimo, nos ayuda a aclarar muchos mitos incluso que se tenían desde el punto de vista de etiología y de causa de autismo. Ahora Rodrigo nos aclarará mucho desde la parte genética, lo mismo en las otras enfermedades o condiciones neurológicas, pero en la práctica lo usamos mucho y cada día nos apoyamos más en temas como epilepsia, digámoslo así, y hasta en TDAH ya lo estamos utilizando un poco más en la práctica clínica, nos apoya y nos ayuda. Pero la limitación definitivamente es el tema económico para utilizarlo más en otras áreas. No, y lo que estamos empezando a hacer, ¿no? Es tratar de establecer también la correlación que puede existir entre el fenómeno de la imagen, ¿no? Y, por ejemplo, la genética, ¿no? Algo que queremos empezar a hacer es, ¿qué tanto estas determinantes de activación en zonas cerebrales tiene que ver con fenómenos de expresión génica? ¿O qué tanto esta zona tiene que ver con la modulación del ambiente? Y eso de alguna manera nos pueda permitir sopesar bajo los tratamientos existentes y los nuevos tratamientos las implicaciones que tiene. Por ejemplo, hay muchas preguntas del neurofeedback o de la estimulación profunda cerebral o de los fármacos y definitivamente hoy, yo creo, Rodrigo, ¿cómo ves? Con esta nueva apertura que ya tenemos hoy, que es la terapia génica, la correlación de todo esto con los genes va a ser muy interesante. Sí, no, efectivamente, doctor, muchas gracias. Es muy, muy interesante los tiempos en los que estamos viviendo. Digo, siempre ha habido mucha expectativa con la genética a partir del proyecto Genoma Humano, que se creó una gran expectativa y nada más pasaban los años y no se veían los resultados. Ahora ya esos resultados ya los estamos viendo efectivamente en las terapias génicas para varias enfermedades. Empezamos haciendo un poco la analogía con la resonancia magnética que acaba de comentar la doctora Hidalgo. Pues tenemos que conocer las cosas para poder modificarlas, ¿no? Y afortunadamente los estudios de secuenciación, los estudios de microarreglos, estudios de mapeo genómico que se tienen actualmente, pues ya nos han permitido conocer muy bien el manejo, o más bien cómo funciona el genoma humano, ¿no? Y el epigenoma y el proteasoma y todos los omas, ¿no? Que estamos ahorita ya viviendo. Ya con las terapias génicas, una vez conociendo bien el funcionamiento del genoma humano, que no fue nada sencillo conocerlo, no fue nada más secuenciar el genoma humano y ya vamos a saber cómo modificarlo, sino surgieron en el camino muchas otras, digamos, inquietudes y muchas otras cuestionamientos, ¿no? Que no nos habíamos hecho, como cómo interactúa la epigenética, por ejemplo, en la expresión de varios receptores en el sistema nervioso central que pueden afectar cómo se expresa la memoria, cómo se expresan algunas
algunas cuestiones del desarrollo neurocognitivo. Y ya una vez que se llegó a comprender de forma, digamos, mucho más profunda, ya actualmente ya estamos teniendo estas nuevas terapias, ¿no? Las terapias génicas ya que modifican la expresión de ciertos genes, aumentan la expresión de algunos genes, como en el caso de la atrofia muscular espinal, modificar la expresión de algunos genes SMN1 y SMN2, ha mejorado significativamente el fenotipo o la progresión de la enfermedad en estos pacientes, y ya no solamente terapias génicas que modifiquen la expresión como la Spinraza, sino también ya terapias génicas que incluyan el gen que no se tenía, ¿no? O incluyan un gen que va a suplir la función del gen mutado, que son terapias génicas que ya se están empezando a tener en etapas muy avanzadas, ¿no? Más de 60 terapias génicas que se tienen en etapas muy avanzadas en ensayos clínicos, y que prometen pues demasiado en cuanto a modificar completamente enfermedades que antes considerábamos mortales o que requerían terapias muy complejas, muy costosas por tiempos muy prolongados, y que ahora afortunadamente ya se están empezando a tener estas terapias génicas que ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Oye, Rodrigo, pero ¿qué es la terapia génica? O sea, me meten un gen, o cómo meten el gen, o cómo cambian esta expresión génica, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad como la atrofia muscular espinal, donde al final, yo tengo un defecto genético y no produzco una proteína que va destruyendo mi cuerpo. ¿Cómo le haces para meter este gen y cambiar esta expresión, no? Parecía algo como, no sé, todos están aquí, me parecía como algo del futuro, y ya hoy lo tenemos, ¿no? Ya estamos a punto de empezar con los tratamientos génicos en el hospital, pero esto, y ahora, ¿es dirigido única y exclusivamente al defecto genético, o va a cambiar la genética de todo mi organismo, y entonces yo voy a dejar de ser Eduardo Barragán y voy a convertirme en Orlando Carreño, ¿no? Que sería maravilloso ser el box. Para allá vas, para allá vas. Ya voy, compadre. Tal vez no tantas expresiones habría que cambiar, doctor, pero algunos genes nada más. La terapia génica, como efectivamente, en pocas palabras, es introducir un segmento genético, un gen o pedazos de un gen, a un individuo que le hace falta ese gen, o tiene el gen de forma alterada y produce una proteína alterada, una mutación. Hay muchas estrategias para introducir ese gen al cuerpo. Va a depender en parte la fisiopatología o qué enfermedad en específico. Lo que más se ha utilizado hasta la actualidad son los virus. Hay de varios tipos de virus, algunos adenovirus, lentivirus, etcétera, virus adenoasociados, que ustedes dicen, pues me meten un virus, eso no me suena muy bien, pero evidentemente se hace toda la modificación de la cápside, o sea, de la cobertura del virus, para que ese virus no produzca enfermedad, sino que nada más, como todos los virus, y ahora que estamos viendo el coronavirus, cómo actúan es, los virus traen ya sea un pedazo de información genética, ya sea RNA o DNA, y utilizan la maquinaria del cuerpo para producir sus proteínas y hacer más virus. Lo que muy inteligentemente se ha hecho es aprovechar ese mecanismo que utilizan los virus para introducir un material genético, ya no obviamente el del que quiere el virus, sino el que queremos nosotros. Se pueden utilizar varios tipos de virus, también hay algunas nanomoléculas que se han estudiado, pero hasta la actualidad lo que más ha funcionado es el virus, porque es muy complejo introducir digamos, una información genética a un individuo. Se puede hacer extrayendo médula ósea, por ejemplo, y haciéndole cambio en la médula ósea del paciente y volviendo a introducir esa médula ósea dependiendo de la enfermedad, o inclusive ya algunas terapias génicas que son las más nuevas, que es únicamente introduciendo los viriones, o sea,
las cantidades de virus por vía intravenosa, ¿no? Y ya esos virus buscan específicamente las células que quieren infectar, por así decirlo, con el DNA que nosotros le dimos. Ahora, es muy específico. Aquí varía mucho el tipo de virus que usemos, porque lo que no queremos es que efectivamente, muy bien dice el doctor Barragán, no queremos introducir material genético que no deseamos introducir, y además lo queremos poner en una parte muy específica de la célula. No queremos que se introduzca a nuestro DNA nativo y no queremos que modifique nuestro DNA, sino que queremos que ese DNA que está metiendo el virus esté utilizando la maquinaria de nuestras células, pero no se mezcle con nuestro DNA para evitar que haya problemas como otras enfermedades u otras cosas que no estamos esperando, ¿no? Entonces es bastante complejo y por eso es muy tardado por cuestiones de seguridad. Sí ha habido hace muchos años problemas con terapias génicas que no se hicieron con la bioseguridad específica y tuvieron daños muy graves en los pacientes. Por eso se ha tardado más esta cuestión de la terapia génica, pero ya se ha logrado modificar los virus de la forma más adecuada para evitar que generen daños inesperados o efectos secundarios que no esperamos. Bueno, súper interesante, Orlando. Perdón por la poca participación, hemos tenido muchos problemas con la comunicación el día de hoy. Parece ser que la velocidad del internet está terrible, pero ahí estamos. Creo que ya estamos bien. Rodrigo, una pregunta que nos hacen en el Facebook, ¿no? Que es mira, te dice, si se introduce este gen faltante, ¿mejoran las condiciones del paciente o las condiciones que causaron las alteraciones en el paciente? Evidentemente nosotros clínicamente vemos que sí, ¿no? O sea, se mejoran las condiciones clínicas del paciente, vemos una buena evolución en el caso de los niños con atrofia muscular espinal, que para la gente que nos ha seguido a lo largo de Cerebros en Desarrollo, hemos tenido ya algunas pláticas sobre hipotonía y que algunas causas genéticas como la atrofia muscular espinal podrían darnos casos de hipotonía severa. Pero, ¿qué te parece, Rodrigo, esta pregunta de Marjorie? Gracias, Marjorie. Entonces, si introducimos el gen, las condiciones mejoran. Muchas gracias, Marjorie. Efectivamente, cada enfermedad es muy particular, ¿no? Digamos, las terapias génicas van dirigidas a enfermedades muy específicas. Y sí, efectivamente, pues si tenemos un gen que no está funcionando bien e introducimos un gen muy similar que sí funcione bien y que produzca una proteína que no estábamos produciendo bien, se espera que las condiciones del paciente mejoren. Hay muchas cosas que se pueden tratar al respecto, ¿no? O hablar al respecto. Si ya la función, por ejemplo, ya está muy disminuida, tal vez ya es a veces un poco tarde para hacer esta terapia génica y ya la función no se va a restablecer, pero por eso es muy importante hacer un diagnóstico temprano y cuando existen estas terapias génicas, cuando se tiene esta disponibilidad, si se realizan a tiempo, efectivamente la función del gen se restablece, por así decirlo. ¿Tú cómo ves, Orlando, para epilepsias? ¿Hay algunas epilepsias que sepas que se están empezando a dirigir estos tratamientos o que se hayan abierto sobre esto? Ese es algo interesante que decía Rodrigo, y es el tiempo que nos toma hacer todo este tipo de investigaciones, llevarlo a la realidad. La genética, lo que nos está aportando hoy en día muchísimo en epilepsia es en el tema de diagnóstico y etiológico, aclarar la etiología. Todavía estamos muy lejos. Lo que hablabas de enfermedades musculares, se ha trabajado más en ese tipo de enfermedades raras que en epilepsia en sí, en terapia génica. Hoy aún no hay ninguna terapia génica para apoyo en epilepsia como tratamiento o alternativa que tengamos para tratamiento. Creo que va a ser una de los focos de muy buen desarrollo en los próximos años, pero por ahora no tenemos terapia génica específica, como si ya empieza a haber en otros tratamientos, como en migraña, por ejemplo, que ya hay terapia génica como tratamiento como tal aprobado, digámoslo así, por FDA. Esperamos que en epilepsia sea una de las alternativas. Y esa es una pregunta que quiero devolver a Rodrigo. Terapia génica versus tratamientos de reemplazo enzimático, tratamientos de este tipo que tenemos hoy en día,
que son, además de, ha habido resultados positivos, pero son además bastante costosos para sus beneficios. Creo, no sé, Rodrigo, me corriges, que la terapia génica va rápidamente a reemplazar este tipo de tratamientos porque es actuar en la causa y no en la consecuencia. Seguimos tratando la consecuencia. Yo me la juego más por terapia génica en estos tratamientos, Rodrigo. ¿Qué piensas? Muchas gracias, Orlando. Sí, efectivamente es la tirada, ¿no? Que introducir el gen y que nosotros produzcamos la proteína, los pacientes que les falta una proteína, la produzcan en vez de que se las estemos dando cada cierta cantidad de tiempo, cada semana, cada mes, etcétera, pues definitivamente es el acercamiento que se pretende hacia las enfermedades. Un ejemplo muy claro es la fenilcetonuria, por ejemplo, ¿no? Digo, no se hace un reemplazo enzimático en fenilcetonuria. Hay algunas terapias enzimáticas de introducir algunas enzimas diferentes, como el PEG-PAL-Valiasa, o hacer una terapia como el Kuban, o también las terapias, digamos, dietéticas, pero ya hay también la promesa, de hecho ya está en ensayos clínicos muy avanzados, la terapia génica para fenilcetonuria. Aquí el problema con las terapias génicas de enfermedades enzimáticas, en comparación con las neurológicas propiamente, es el recambio celular. Cuando nosotros introducimos un gen a una célula que está recambiando digamos, rápidamente, una célula de intestino, una célula digamos, de sangre hematológica, esa célula, cuando se muere, pierde ese gen, ¿no? Entonces, ahí es un poco el problema en las terapias génicas, en las enfermedades enzimáticas, aunque se está también tratando de suplir eso, ¿no? También ahí es donde el tipo de virus que utilizamos es lo que va a dar la utilidad. Si utilizamos un retrovirus que introduce el material genético a las células, y ya es introducir el material genético al DNA del paciente, eso asegura que tengamos más tiempo el material genético en nuestra célula, pero viene con digamos, el efecto inesperado de que si introducimos DNA a nuestro DNA, puede haber problemas también, ¿no? En la expresión de nuestros genes, problemas no deseados. Entonces, cosa que no, por ejemplo, pasa con atrofia muscular espinal, precisamente por el poco recambio celular en las neuronas. Entonces, es la diferente estrategia que se utiliza con el virus. Perdemos algunas cosas, perdemos otras cosas y ganamos otras utilizando diferentes estrategias moleculares, pero sí hay digamos, muchas expectativas con esas terapias también en las cuestiones enzimáticas, y que seguramente se resolverá de alguna forma. Ya se están empezando a resolver esas digamos, dificultades. Bueno, y ya viene el tratamiento para Rett, ¿no? También, que es una enfermedad degenerativa y ya está, es algo que vamos a empezar a trabajar un poco con eso. Y la otra es que en epilepsia pareciera que se empieza a abrir fuertemente sobre el gen del Dravet, ¿no? Y que el Dravet ha dado algunas manifestaciones, el SNA16, no solo da Dravet, sino da algunas manifestaciones de autismo. No todos los pacientes con autismo tienen esto, pero definitivamente se puede estar empezando a abrir por esta canalopatía, ¿no? Y que le pega a varios tipos de epilepsia y varios tipos de autismo, y que eso también lo que queremos hacer en el hospital, nomás que nos detuvimos un poco por el COVID, es la correlación que está haciendo Silvia con las tractografías, que nos empezamos a dar cuenta de las diferencias que había. Y ahora con todo el proyecto de conectoma que tiene Silvia, ¿no? O que tenemos en el hospital, de las interconexiones neuronales y ver los diferentes sitios y poder hacer una correlación entre las deficiencias genéticas y la conectividad neuronal, va a replantear también las estrategias a este nivel. Todavía nos falta, pero sí creo que son estos nuevos momentos donde definitivamente estamos ante una situación totalmente diferente. Por ejemplo, preguntaban aquí por qué para Duchenne, ¿no? Y me imagino que Orlando, igual que yo, Juan Carlos tiene más poquito tiempo,
¿Cuántos pacientes no has tenido con Duchenne, mi estimado? Que también lo hemos estudiado mucho con Silvia, ¿no? Las modificaciones a nivel no solo muscular, sino cerebral, a través de la tractografía para entender un poco los impactos cognitivos que también hay en Duchenne. ¿Cuántos pacientes no han desafortunadamente tenido esta historia natural? Y preguntan, ¿por qué no se ha utilizado algo en Duchenne? Pero ya vamos, ¿no? Ya está también para Duchenne el trabajo génico. El problema es que la proteína de Duchenne es muy grande. Es la proteína más grande que existe. Claro. Tiene cerca de, ¿qué? ¿Cuántos son? 396 Daltons o algo así. Que le encanta al maestro Barragán, es una pregunta del maestro Barragán. De siempre, ¿no? ¿Cuántos Daltons mide? Sí. Y ha sido un problema meterlo a los virus, ¿no? Que ahora que empiezas a hablar, ya no vas a hablar de miligramos, Orlando, o vas a hablar de decilitros, sino vas a hablar de virus, ¿cómo dices, Rodrigo? Viriones. Viriones, ¿no? ¿Cuántos viriones te van a poner, no? Y todo este cambio súper interesante, o por ejemplo, ¿no? Cuando empiezas a hablar de que un paciente con trastorno del lenguaje tiene una activación tractográfica menor en el área de la articulación del lenguaje en un porcentaje diferente, ¿no? Oye, Silvia, nomás rápido porque han preguntado varias cosas. ¿Esto no afecta al cerebro? O sea, hacer una resonancia magnética, los rayos que utilizas, ¿no te afecta el cerebro? ¿No te quema neuronas, no nada? No son rayos X, eso que quede súper claro, no son rayos X. Es una técnica bastante noble. Aquí lo importante es que cuando el niño entre al estudio debe estar bastante quieto, debe de alguna manera cooperar. Entonces son radiaciones no ionizantes. En principio uno se podría tomar una resonancia magnética todos los días y no se ha visto que tenga realmente ningún efecto, ¿no? No hay ninguna contraindicación de hacerse un estudio. Obviamente hay que tener cuidado en este caso, pues que no tenga una prótesis metálica, no tenga marcapasos, no tenga metales dentro del cuerpo humano. Eso sí es importante, esa parte. Tatuajes, por ejemplo, recientemente hechos, no. Me acuerdo ahorita de un caso, una anécdota en donde estábamos estudiando la parte de obesidad en niños. Llegó el niño, se puso pintura, el niño quería pintarse el cabello con pintura esta azul que se ponen y que según se te cae en 3 días. No, por favor, no lo hagan si se van a hacer un estudio de resonancia magnética funcional, porque nos altera la imagen y nos altera la información. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, pero no hay ninguna contraindicación. Más bien es si hay algún metal en el cuerpo, ahí sí habría que tener cuidado, pero no. Y creo que también preguntaban ahí, por ejemplo, un niño con autismo en resonancia magnética. Ahí es un tema un poquito delicado en el sentido de que un niño autista pues no se va a quedar quieto, ¿no? Es un niño que está en completo movimiento. Generalmente estos niños hay que sedarlos, ¿no? Entonces ahí sí hay que pues contemplar esa parte de la anestesia y obviamente pues siempre el neurólogo va a tener que valorar, ¿no? Lo que decía el doctor Orlando, pues valoras el costo-beneficio, qué tanto realmente va a apoyar o va a ayudar este estudio al paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque la anestesia generalmente pues hay que tener cuidados, ¿no? Pero si el niño coopera no hay ningún problema, se puede hacer el estudio de resonancia magnética. Es importante, Silvia, y ahí nos vas a aclarar un poquito los estudios que hacemos con resonancias funcionales, ¿no? Que son estudios que intentan determinar precisamente eso, la funcionalidad de algunas áreas cerebrales en específico. Todavía requieren un poquito más cuidado que los estudios solamente estructurales. Aquí hay una pregunta y que me gustaría que contestaras porque una de las mamás nos dice si los pacientes que tienen, por ejemplo, coronas, ¿no? En la boca, que es algo frecuente a lo que nosotros nos enfrentamos, que hay que mandarlos con el odontopediatra, porque a veces hay que retirarla, sobre todo, a veces una corona, Silvia, nos has dicho que podría alterar el estudio funcional de la resonancia magnética, ¿no? Sí, desafortunadamente hemos encontrado muchos niños que traen 1, 2, 3 coronas, ¿no? Entonces, dentro del departamento nos dimos a la tarea de hacer gelatinas e incrustar coronas, ¿no? Y empezamos, entonces pusimos 1 corona, 2 coronas, 3 coronas. La conclusión es, para estudios funcionales hay que retirar las coronas, porque meten artefacto, meten
nos pueden dar falsos positivos, falsos negativos, que la verdad eso no queremos. Es decir, nos pueden aparecer una carretera que no existe o desaparecernos una carretera que sí existe, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Entonces, las coronas, cuando es un estudio funcional, desafortunadamente hay que retirarlas. Si es un estudio anatómico donde solamente quieren ver las imágenes del cerebro, no hay problema. 1 o 2 coronas están bastante bien las imágenes, pero si es funcional, si hay que hacer un Bolt, que es lo que decía el doctor Barragán, hay que hacer un conectoma, hay que hacer un tensor de difusión, ahí sí hay que retirarlas, ¿no? El caso, por ejemplo, ahorita de las imágenes que yo les mostraba de los hilitos, ese es un estudio funcional, hay que retirar definitivamente las coronas. Oye, Juan Carlos, a mí me gustaría ir avanzando un poco y tocar un tema muy interesante que también ha sido un avance y que nos vaya hablando Orlando mientras pones el video de Lázaro. ¿Qué hay sobre la estimulación profunda cerebral, mi estimado Orlando? ¿Qué es esto de estimular el cerebro profundamente? ¿Se puede estimular superficialmente? ¿Qué no las terapias estimulan al cerebro? ¿O qué onda? ¿Qué es esto? Y bueno, y eso porque hay muchas preguntas. Alguien que está preguntando, Noemí, no mucho sobre el neurofeedback, ¿no? ¿Y qué diferencia habría si el neurofeedback es considerado como una estimulación cerebral o no? Bueno, no sé ni por dónde empezar entonces. Digamos que un poquito el neurofeedback es muy viejo, lo vienen trabajando muchos grupos de neuropsicología desde hace bastante tiempo y nos lo han demostrado, por ejemplo, los mismos deportistas, y es reentrenar muchas funciones del cerebro. Es como si tú estuvieras haciendo gimnasia para los músculos. El neurofeedback te ayuda a mejorar funciones específicas de atención, memoria, destrezas específicas. Y en algunos casos, en algunos tipos de epilepsia puede ayudar, y es importante tener en cuenta eso. Lo que hablábamos con Rodrigo, la causa del problema, no la consecuencia. Epilepsia es la consecuencia, pero tenemos que aclarar cuáles son las causas, y no en todas funcionan todos estos tipos de tratamientos. Mira que la estimulación magnética transcraneal, no sé, Eduardo, hace 10 años el que hablara de estimulación magnética estaba proscrito, era decir brujería, hechicería, más o menos, lo mismo que genética o tractografía, eso no, era de locos. Pero pues Elon Musk, cuando habló de ir a la luna, todo era loco. Y hoy estimulación magnética transcraneal es una herramienta importante. Tenemos mucho todavía por aprender y por investigar, pero ya sabemos que estimular interna o externamente cerebro tiene beneficios. También puede tener consecuencias negativas, y ahí es donde tenemos que trabajarle mucho a qué tipo de señal se utiliza, cuál es el magneto que se utiliza y la edad en la que se utiliza, porque hay edades de etapas de desarrollo cerebral muy avanzados y hay etapas de desarrollo cerebral más lentos. Eso va a influir. En la estimulación cerebral profunda, que la estamos utilizando en la práctica cada vez un poco más, en epilepsia, por ejemplo, en distonía, los adultos la utilizan desde hace muchos años para Parkinson, enfermedad de Parkinson. Creo que es el gol estándar de la estimulación cerebral profunda, de introducir electrodos, ya no solamente estimular desde afuera la parte del cerebro, sino introducir en cerebro electrodos que puedan enviar señales eléctricas específicas en puntos muy definidos. Esa es otra ventaja del apoyo que nos da Silvia con todos sus trabajos, que ya podemos saber cada área, cada conectoma de ese cerebro, qué funciones cumple, y entonces podemos estimular áreas específicas. En epilepsia lo estamos utilizando con buenos resultados, en distonía lo usamos ya desde hace tiempos. Desafortunadamente, en niños ese es un problema que creo que todos nos debemos quejar igual. Nos toca hacer lo que se hace en adultos y extrapolarlo a niños, cuando deberíamos hacer, al contrario, investigación más en niños y luego extrapolarla a adultos. Entonces, existen estándares para operar adultos, pero para operar niños, que no es lo mismo un cráneo de 48 centímetros a uno de 52 o de 46, nos toca generar y trabajar mucho con los físicos, con los matemáticos,
con los ingenieros biomédicos para calcular. El resultado es excelente, extraordinario en muchos casos, no en todos. Habrá casos de epilepsia para cirugía resectiva, desconectiva, estimulación de nervio vago o estimulación cerebral profunda. Y mira que ahora estamos utilizando estimulación cerebral profunda en Tourette, en tics y en TOC. Los psiquiatras ya están empezando a trabajarlo un poco más en adicciones, pero nosotros en Tourette estamos teniendo buenos resultados. ¿Cuál es el problema más importante que veo yo? Y pues aquí venimos a charlar entre amigos, y es que en general la medicina, los colegas no tienen todavía ese conocimiento, y es más fácil decir no sirve lo que no conocemos así sirve y lo remito donde los que saben. Esa es una barrera que hace que tengamos brechas de alternativas de tratamiento muy larga. Las tres que mencionaste, estimulación cerebral profunda o neuroestimulación cerebral profunda o con estimulador de nervio vago, estimulación magnética transcranial o neurofeedback, cada una va a tener un punto importante. Silvia me corrige y ya te paso la palabra. Cuando se hacen estudios funcionales con las tres técnicas, tenemos tres resultados diferentes. Pienso que a futuro probablemente vayamos a mezclar algunas técnicas dependiendo de los resultados que tengamos en exámenes funcionales como el de Silvia, y no a ciegas, ¿sí? Porque necesitamos hacer este tipo de exámenes funcionales para poder definir cuál alternativa de tratamiento va a ser la mejor para nuestros pacientes. Sí, definitivamente una de las líneas de investigación a nivel mundial es tratar de empatar dos técnicas, por ejemplo, la de electroencefalografía, por ejemplo, con la resonancia magnética funcional, ¿no? O ahorita, por ejemplo, que está el PET con el MRI, en donde empatas estas dos técnicas para dar una mayor exactitud espacial temporal de la región del cerebro que hay que apoyar, ¿no? Por ejemplo, el caso de la epilepsia con los focos es igualmente, ahorita el caso de la estimulación magnética transcranial es lo mismo, ¿no? Entonces, tratar de empatar estas imágenes anatómicas con la parte del tratamiento, ¿no? Nosotros hemos tratado de echar a andar esta línea de investigación, por ejemplo, de resonancia magnética funcional con la parte de la electroencefalografía. Sin embargo, yo creo que todavía estamos lejos de la tecnología, porque esta parte de los electrodos aún nos meten muchísimo ruido dentro de la imagen funcional. Y bueno, la verdad eso pues preocupa en el sentido de que no sabes si tienes una señal exacta, si es un falso positivo, un falso negativo, ¿no? Y te arriesgas a poder dar un tratamiento que probablemente no sea el correcto. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en esta parte, pero la sorpresa que nos llevamos es que aún está muy contaminada la imagen, y sé de muchos grupos de investigación que, bueno, están tratando de trabajar en la parte de ingeniería, de mejorar estos electrodos, ¿no? Ahora bien, uno puede mandar un estímulo por separado, ¿no? Entonces dices, pues está el paciente le pongo el estímulo y hago de alguna manera la parte funcional, no sé, lo meto al paciente otro día y el otro día hago el tratamiento. Sí y no, o sea, sí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Desafortunadamente, nosotros podemos reaccionar de manera diferente a un mismo estímulo. Puede ser que ese día lo metimos al paciente a la resonancia magnética funcional y alguien llevó unas palomitas súper olorosas y de repente ese estímulo olfativo te cambia la respuesta del cerebro, ¿no? Entonces, idealmente quisiéramos que esas técnicas fueran al mismo tiempo. Sin embargo, digo, sí, todavía hay muchos retos todavía para trabajar, pero trabajamos con lo que hay, ¿no? No podemos detenernos definitivamente. Sí, hay una pregunta muy interesante y digo, la FDA, la estimulación magnética transcranial, para lo único que lo ha validado realmente es para la depresión mayor, ¿no? Y sí, está perfectamente avalado. Y es interesante lo que tú decías entre la estimulación cerebral profunda, que tiene que ser con electrodos profundos insertados en el cerebro. Y es otra cosa estimular el cráneo tratando de llegar a ciertas regiones de la corteza cerebral, ¿no? Y esto es lo que puede demandar las diferencias en los grados de estimulación y modificación que puedo llegar a tener. Y dentro de esto es hablando un poco de la radiofrecuencia, que muchos de nuestros
papás aquí están seguramente esperando oír un poco algo del cytotron, ¿no? El cytotron, que es un aparato que generó el físico Kumar, que sigue estando en un proceso experimental, pero al igual que la estimulación profunda, ¿no? A través de radiofrecuencia y de poder medir las proteínas y los pesos moleculares, es que tanto yo a través de esta radiofrecuencia como la que se da en el celular puedo estimular o inhibir ciertas proteínas para la expresión o no de esta producción a nivel neuronal. Y cada vez va a haber más trabajos para saber los alcances reales que tienen, no solo en tratamientos de tumores, sino en tratamientos de regeneración neuronal. Y es otra gran beta de investigación muy interesante que hoy estamos entendiendo y sabiendo, ¿no? Todo lo que he aprendido con Silvia como física, ¿no? Que al final el cerebro no es una estructura rígida, sino es una estructura funcional que se está moviendo a través de bioquímica, eléctrica, magnética, genética, ¿no? Y que todo esto hoy nos expone o nos pone ante una situación totalmente diferente, con un optimismo, ¿no? Mucho mayor al que teníamos hace 10 años, no sé cómo lo vean todos ustedes, porque ya estamos terminando, pero que definitivamente hoy que celebramos el Día del Cerebro, creo que cada vez entendemos mejor y vemos mucho más cercanos, ya con cosas muy reales, la posibilidad de hacer tratamientos mucho más dirigidos, específicos y modificables, y eso es súper interesante, ¿no? Sí, entonces, ahorita vamos a cerrar con el video de estimulación cerebral no invasiva, ¿no? Que nos hizo favor de mandar el doctor Lázaro, un especialista en esto. Pero sobre todo es el poder entender cómo gran parte de los fenómenos neurológicos ya tienen un tratamiento multimodal, ¿no? Un abordaje multidisciplinario. Ahorita preguntaban sobre, por ejemplo, neuromielitis óptica y muchos otros fenómenos donde ya no nada más viene implícito el diagnóstico inmunológico, sino viene implícito también el diagnóstico genético, y también Silvia con la resonancia magnética, y cómo todo eso nos va dando una serie de información que nos va aportando elementos definitivamente importantes para el manejo del paciente, ¿no? Desde poder diagnosticarlo, nos preguntaban específicamente de neuromielitis óptica, pero poder identificar ciertos anticuerpos que sean específicos para un tipo de neuromielitis óptica, en este caso con anticuerpos anticopolina 4, etcétera, que nos puede abrir una posibilidad de tratamiento importante con anticuerpos monoclonales que estamos administrando ya nosotros desde hace tiempo, pero que también, por ejemplo, en el contexto de encefalitis autoinmune que hemos trabajado con Silvia en algunos casos, donde hemos demostrado a través de tractografía que no solamente es el proceso inflamatorio transitorio a través de estos procesos inmunológicos, sino que también es el proceso inflamatorio que pudiera causar fenómenos de algunos problemas de forma definitiva o secuelas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder conjuntar tanto el fenómeno genético, que hoy estamos trabajando mucho con los datos genéticos, por ejemplo, para encefalitis autoinmune, cosas nuevas, junto con la complementación que nos da Silvia con la parte estructural del cerebro y la parte de esas conexiones cerebrales que nos permiten ver qué esperar del paciente más adelante, y la parte genética, que definitivamente ha venido a complementar no solamente la parte diagnóstica, sino la parte de tratamiento y la parte pronóstica en muchas ocasiones en estos pacientes. Entonces vemos cómo tanto la parte de Orlando, por ejemplo, en la situación de neurología, la parte de epilepsia refractaria, la parte de resonancia magnética y la parte de genética se van conjuntando para, a final de cuentas, poder dar un aporte fundamental en el contexto del diagnóstico y del tratamiento de cada uno de los pacientes con padecimientos neurológicos. Ya habló el maestro. No, pues, no, y no solo eso, mira, ahorita también con lo del COVID que viene, pues vienen nuevos retos, ¿no? Que de hecho nos tenemos que preparar. Ahorita todo el proceso aparentemente inflamatorio lo tenemos que estudiar y tenemos que utilizar toda esta parte, la genética que tanto se pudiera alterar, la parte de imagen. Vienen retos bastante interesantes que tenemos que afrontar y que tenemos que prepararnos, ¿no? Bueno, ahora sí, ya sigue tu video. Bueno, antes de eso, ¿qué quiere que hagamos? ¿Ponemos el video y nos despedimos? ¿Ponemos el video? ¿Qué quiere que hagamos? Ay, tú eres el director. No, si quieres vamos concluyendo, ¿no? Quisiera que fueran concluyendo cada uno de ustedes y ya digo, no queremos abusar de la gente, no estamos felices aquí platicando, podemos quedar seguir platicando, pero me gustaría como que concluyéramos cada uno, pasamos el video y luego regresamos y ya
nos quedamos platicando otro rato, no sé si quieren ustedes y la gente que nos quiera acompañar, ¿no? Orlandito, tus conclusiones del día de hoy. Muchas gracias por participar como siempre y gracias por estar acá con nosotros conectado desde Colombia. Nos debes un café, compadre. Claro que sí. Cuando vengas, todo el que quiera. Mira, creo que Silvia acaba de tocar un tema bien importante y es el COVID. Este COVID que nos tiene hoy acá reunidos, de alguna manera ha apoyado o que estemos acá los cinco, seguidos por mucha gente que nos está escuchando en toda Latinoamérica. Nos llevó, digamos, a entender que esto es un trabajo colaborativo, que sí podemos hacer trabajo translacional, multinacional, y adicionalmente que podemos trabajar en un equipo desde la punta norte hasta la punta sur, y cuando tenemos un inconveniente tomamos un WhatsApp y le preguntamos a Silvia, decimos, ya sé quién está trabajando tractografía en desórdenes de la atención específica en pacientes con epilepsia del lóbulo frontal, Silvia tal cosa. Entonces, esto es algo que es afortunado y tenemos que aprovechar. La tecnología nos está acercándonos a un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, y cada vez tenemos más alternativas para ofrecerle a los pacientes. Creo que algo que le debemos a nuestros pacientes es por lo menos la posibilidad de que si yo no sé, debo saber quién sí lo está haciendo. Y esto cada vez es más posible. Hace unos años no sabíamos qué estaba haciendo Eduardo Barragán en México, y cuando nos encontrábamos en un congreso a los 8 meses, alcanzábamos a platicar algunas cosas. Hoy es permanente esta comunicación y podemos ofrecerle a los pacientes. Creo que esto es algo que es una ganancia. Rodrigo con la genética, Silvia con la parte física, vamos a adelantar mucho. Juan Carlos, todos con cada una de las cosas que hacemos. Algo que debemos tratar de hacer es especializarnos más, cada uno trabajar más en algo y apoyarnos, porque ¿cuál es nuestra limitante? Nuestro enemigo más importante es la limitación de recursos. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero todo esto que hemos hablado hoy es supremamente costoso para los que nos están escuchando. Llegar a hacer el trabajo y lo que habló Rodrigo son años de investigación y muchísimo dinero para que de pronto luego falló tal cosa y entonces tenemos que volver otra vez a empezar. Este trabajo colaborativo debemos aprovecharlo en beneficio de todos. Creo que eso es algo que nos aporta, que podemos concluir hoy y que nos aporta la tecnología. Yo estoy muy agradecido de la invitación que nos han hecho. Me encanta escuchar lo que Silvia, Rodrigo, todos hemos hablado, pero pues con Juan Carlos y con Eduardo platicamos frecuentemente, pero Rodrigo, Silvia, excelente. Lo que ustedes están haciendo nos apoya mucho a todos los países latinoamericanos, unos con más recursos que otros o con menos recursos que otros, y es lo que tenemos que aprovechar, este trabajo de equipo colaborativo. Ya no somos un país, somos una comunidad entera investigando para apoyar a nuestros pacientes. Claro. Silvia, tus conclusiones del día de hoy, Día Mundial del Cerebro y resonancia magnética, ¿no? Como siempre, el cerebro estudiando al cerebro, ¿no? Tenemos que activar nuestras neuronas y bueno, como dice el doctor Orlando, pues aprovechar estos foros para pues ir compaginando, ir uniendo estos esfuerzos. De hecho, por ejemplo, el lenguaje, que aparentemente dice, pues tiene problemas de lenguaje, pero el problema del lenguaje es mucho más complejo. Digo, yo no soy neuróloga, soy física, pero la sorpresa que nos hemos llevado es que es bastante complejo. Pero ahorita lo que decía de que somos una comunidad latinoamericana es súper interesante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aprender el idioma español a estar aprendiendo el chino o estar aprendiendo el inglés, ¿no? Y lo que vemos en la literatura, pues vemos obviamente pues estudios angloparlantes. Entonces, yo creo que sería muy interesante tratar de hacer estos estudios de lenguaje, por ejemplo, Latinoamérica, porque a fin de cuentas, sea Colombia, Honduras, Nicaragua, Argentina, hablamos español y la forma en cómo lo aprendemos es de una manera bastante similar, ¿no? Y por supuesto, pues el doctor Barragán, que es nuestro líder en neurología, por supuesto que pues estamos para ayudarnos. A fin de cuentas, el motor que nos mueve a esto son los niños, ¿no? Son los pacientes. Y por ellos estamos celebrando hoy el Día del Cerebro.
Claro. Rodri. Pues, nuevamente, lo que dice el doctor Orlando y la doctora Silvia, pues, agradecer la colaboración y, como decían en algunos de los comentarios, lo importante no es saber todo, ¿no? Sino saber quién ya se fue. ¿Por qué lo cortas, Juan Carlos? No sos así. No, ahí estamos, ¿no? Ahí está, Rodri, ahí está. Ahí está, no. Déjenme terminar. Ahí estamos, completo, ahí estamos. Aquí estamos. Pues, como decía, es muy importante la colaboración, saber con quién acercarnos y, como dicen en Latinoamérica, pues, qué mejor que con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Y como conclusiones, pues, que tenemos muchísimo por delante. Hay algunas cosas que desafortunadamente todavía no son posibles porque, como dicen, son cosas muy costosas, son específicas de cada enfermedad. Preguntaban también que si en esclerosis múltiple, y decíamos previamente que para poder manejar algo hay que conocerlo bien. La esclerosis múltiple todavía tiene muchas interrogantes, entonces se está trabajando mucho en eso, ¿no? Saber cómo se desarrolla esta enfermedad, qué factores genéticos tienen y si se pueden modificar esos factores genéticos. Entonces, es paso a paso, son cosas muy costosas y muy tardadas, pero afortunadamente, si esto lo viéramos hace 20 años, no habría ni siquiera posibilidad de estar hablando de esto, y actualmente ya hay enfermedades en las que se están haciendo y los avances están siendo mucho más acelerados, ¿no? Entonces, pues mis conclusiones sería que es muy interesante los tiempos en los que estamos viviendo y que tenemos muchas oportunidades de ayudar. Claro. Pues Juan Carlitos, tú con toda la nueva neuroinmunología, que les tengo que decir que Juan Carlos se ha vuelto especialista en neuroinmunología, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar esto de la neuro, pues lo de la inmunología era así como, pues sí sabíamos que había como problemas inmunológicos, ¿no? Y hoy es impresionante cómo los tratamientos inmunológicos, monoclonales, anticuerpos, han revolucionado en los últimos 5 años la modificación, ¿no, Juan Carlos? Y todo lo que he aprendido de ti. Y no sé tú qué conclusiones tengas. No, pues que justo el estar abordando diferentes tipos de enfermedades, incluso todas las posibles etiologías que son las causas de cada enfermedad, incluso con epilepsia, por ejemplo, donde antes solamente pensábamos en situaciones de que podía tener alguna malformación en el cerebro, alguna situación infecciosa, etcétera, que hoy abrimos el panorama a procesos tanto genéticos con Rodrigo, ¿no? Con los paneles genéticos para epilepsia, como los procesos inmunológicos en muchas de las causas. Entonces, eso evidentemente, la posibilidad de hacer nuevos estudios, de hacer nuevos abordajes, nos permite el poder también planear nuevos tratamientos, que evidentemente todo va enfocado a poder mejorar el pronóstico y la evolución de cada uno de nuestros pacientes. Ya lo comentaba usted anteriormente, estábamos muy limitados, incluso en el estudio de diferentes componentes de líquido cefalorraquídeo, y a veces nos quedamos solamente con lo general, ¿no? Saber cómo estaba constituido, si tenía algún fenómeno medio de infección o cómo estaban las proteínas, etcétera. Hoy vamos más allá, ¿no? Como decía Rodrigo, en el caso de esclerosis múltiple, que es tan difícil de entender porque tiene un espectro muy amplio de presentaciones, ¿no? Desde neuritis óptica, neuromielitis óptica, encefalomielitis diseminada aguda, etcétera. Todo esto que posteriormente podría constituirse en esclerosis múltiple es difícil de entender. Sin embargo, es posible hacerlo de la mano de un especialista que al final de cuentas vaya junto con el paciente entendiendo el proceso de enfermedad que va padeciendo. Entonces, es importante el saber que esta unión de especialistas tiene un objetivo fundamental, que es el poder entender las enfermedades y poder establecer la mejor opción de tratamiento disponible actualmente para cada uno de los pacientes. Es importante también saber que, a pesar de que se escucha de muchísima tecnología en Estados Unidos, en Europa, también países en Latinoamérica, Colombia, México, Argentina, Brasil, etcétera, estamos luchando y estamos trabajando por brindar la mejor atención de primer nivel y de la mejor calidad a cada uno de nuestros pacientes. Evidentemente, con nuestras limitantes económicas, como lo hemos hablado,
pero sin limitarnos en el proceso que decía Silvia, que es el de poder estudiar lo más profundo que podemos a nuestros pacientes y ofrecerles las mejores medidas terapéuticas posibles. Entonces, pues feliz Día del Cerebro a todos, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy, de muchas partes de Latinoamérica. Muchos saludos a Orlando de Sudamérica, evidentemente, que es un ícono por allá, ¿no? Es todo un maestro por allá, y obviamente todos nosotros acá en México. Una disculpa también por todos los problemas de transmisión. Por ahí hay problemas en el internet y de repente pues es algo que se nos escapa de las manos, pero gracias por quedarse con nosotros en la transmisión y por seguirnos ahorita que ya son las 10:15 de la noche. Y Doc, pues listo para su conclusión y para pasar el video del doctor Lázaro. Mira, yo hace ya muchos años acuñé un término que decía por una unidad académica latinoamericana. Y hoy que decía eso Orlando, es súper interesante que seguimos creando sueños y pensando sueños, querido amigo, ¿no? Y trabajando y uniendo esfuerzos, y que hoy es mucho más fácil hacerlo por nuestros pacientes, ¿no? Agradecer toda esta situación. Además, esta interconectividad que tenemos, porque la tecnología no solo ayuda a entender el cerebro, sino nos ayuda a acercarnos, y es como definitivamente lo que tú piensas de repente abona y ayuda al pensamiento de tantas cosas que se siguen modificando, ¿no? Y bueno, agradecerles a todos. La semana que entra, invitarlos, vamos a hablar sobre cirugía de epilepsia con una serie de expositores muy interesantes. Orlando, estás invitado. Si te quieres sumar con nosotros, vamos a tener gente de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú. Esperamos que te unas con nosotros. Estás invitadísimo el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. A los papás, que sepan que aquí estamos, que estamos por ustedes, que es un gran esfuerzo, ¿no? Y que compartimos las frustraciones de repente cuando no logramos alcanzar la velocidad que quisiéramos de entendimiento, pero que ahí vamos, ¿no, Silvia? Llevamos con Silvia 10 años luchando por entender funcionalmente el tejido cerebral y los cambios que se dan, y la verdad es que cada vez creo que nos acercamos más a ciertos objetivos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Pasa el video, güey. Vayan al video de estimulación, los que quieran ver estimulación cerebral profunda de Lázaro. Lázaro, muchas gracias. En La Habana el problema de interconexión es durísimo, entonces es el problema, ¿no? Casi como nosotros, casi como nosotros. Casi, bueno, pues ya, ni modo, pues. El tuyo, Juan Carlos. El mío, que hay que pagar uno más alto, y hay que pasar de los... Ya págale bien al internet. Cuídense mucho, bueno. Bendiciones. Pasa el video, compadre, para que lo vean. Gracias, muchas gracias a todos los que nos siguieron. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches. Vean a Lázaro, no seas así, gordo. De una forma relativamente simple áreas específicas del cerebro y lograr un mejor enfermedades neurológicas como psiquiátricas. El término de estimulación no invasiva viene dado porque no requiere de ninguna preparación, no es necesaria la cirugía ni la sedación del paciente, no provoca dolor, es muy bien tolerado en general por todos los pacientes, incluyendo los niños. Los métodos más conocidos son la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación transcranial